El pasaje bíblico de hoy, Santiago capítulo 3, versículo 17 al 18. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Proverbios capítulo 9, versículo 10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Amados hermanos y hermanas en Cristo, como les decía en la última prédica, el que ha llegado al nivel de la plenitud del Espíritu es porque su alma ha prosperado. ¿Sabe por qué? Porque su Espíritu tendrá dominio sobre todas las funciones de su alma y así controlará su cuerpo. De ahí que, si su Espíritu prospera, su alma y su cuerpo obedecerán su dirección. Por eso, dice la palabra que si su alma prospera, todas las cosas le irán bien y además tendrá salud. Como su espíritu tendrá dominio sobre sus instintos y apetitos, su cuerpo gozará de buena salud. Dado que su espíritu desempeñará el rol rector sobre su alma prosperará y todo le irá bien. Como su espíritu seguirá los deseos y la dirección del Espíritu Santo y como el Espíritu Santo conoce todo en el futuro, guiará su cuerpo y su alma para que en forma natural lo imposible se haga posible y lo que ya es posible mejore aún más. Por eso siempre los animo a que hagan prosperar su alma. Si por fe, hermano, se mueve en el espacio espiritual, tendrá dominio sobre el espacio físico o material. Por ejemplo, a alguien que está en el nivel carnal, le será difícil estudiar en un ambiente con ruido. La bulla lo distraerá y no podrá concentrarse. Desde luego, hay quienes tratan de superar esas circunstancias mentalmente. No obstante, no les será fácil. Sin embargo, si ha llegado al nivel del espíritu, el entorno externo no lo perturbará. Yo mismo puedo dar testimonio de eso. Hace ya bastante tiempo tuve que mudarme varias veces para encontrar un lugar donde orar. No tenía un lugar fijo como lo tengo ahora. Así que tenía que buscar lugares provisionales en diferentes distritos. En uno de ellos, recuerdo que cerca cruzaba la línea del metro o tren local. No sé si era por detrás de la casa o al lado de ella. El asunto era que ese tren funcionaba todo el día. Y no digo unas cuantas veces, Eran muchas veces al día, pero yo me abstraía de escuchar ese ruido a pesar que me quedaba orando todo el día en esa casa. Era porque me concentraba de tal manera en la lectura de la palabra y en la oración que me aislaba de mi entorno. A veces, también a usted, joven, le podrá suceder esto. Deberá estudiar en un lugar que tal vez no sea el más adecuado para ello. Por ejemplo, aquellos que trabajan medio tiempo o que practican alguna profesión, especialidad, maestría u oficio, al mismo tiempo que trabajan, tal vez no dispongan del tiempo necesario para estudiar bien. De ahí que deberán estudiar en sus momentos libres, es decir, durante el tiempo de almuerzo o refrigerio o mientras están trasladándose de un lugar a otro en ómnibus. Joven, si usted en realidad desea estudiar, buscará el tiempo para hacerlo. Lo hará caminando en la calle, recordando algún tema o curso que deba repasar como, por ejemplo, palabras o frases en inglés, memorizando fórmulas algebraicas, etc. Y lo hará incluso en un bus lleno de pasajeros, en el baño, mientras coma, etc. Así deberá estudiar si desea progresar. En el pasado también uno debía esforzarse. A los que dicen que les falta tiempo para estudiar, les digo algo. Esa es una mera excusa, un pretexto que ponen para justificar su ociosidad y pereza. Les cuento algo personal. Cuando estaba en primaria, estudiaba muy poco. Más bien,
Todo el tiempo me la pasaba jugando. Generalmente, cuando regresaba del colegio, nadie estaba en casa. Mis padres estaban trabajando en el campo y todos mis hermanos mayores estaban en la capital. Así que nadie me controlaba para estudiar. Dejaba mi maleta o mochila en casa y salía a jugar con mis amigos. A veces, mamá solía quedarse. En esas ocasiones, ni siquiera entraba a casa a dejar mis cosas. Me quedaba afuera jugando. Claro, cuando entraba más tarde a casa, me regañaban. Así pasaba el tiempo cuando estaba en primaria. Sin embargo, no estaba tan mal en mis estudios. Siempre estaba entre los más destacados. Luego, en mis primeros años de secundaria o preparatoria, mi entorno para estudiar tampoco mejoró. En esa época, en el invierno, yo dormía con varios de mis hermanos en el ático o altillo de una casa. No teníamos silla ni escritorio o mesa para estudiar. Así era cuando empecé secundaria. Llegaba tarde a clases y es que estábamos alojados en la casa de mi tía y no le podía pedir que preparara el desayuno más temprano. Mi primo trabajaba en una oficina del gobierno local y me llevaba en el asiento trasero de su bicicleta, así que nada podía hacer para llegar más temprano al colegio. Me dejaba en el edificio donde trabajaba y de ahí tenía que caminar a la escuela. Siempre llegaba tarde a la primera clase. Incluso me pusieron de apodo el señor Tardón. Les rogué a mis padres que me dejaran vivir solo, pero mi mamá no quiso. Así vivía cuando estaba en secundaria. Cuando me mudé a esta capital, mi entorno siguió siendo pobre. Era casi el mismo que en el campo. Por cierto, no tenía dormitorio propio. Ahora bien, yo tenía un punto fuerte en mi personalidad. La mayoría de los niños o jóvenes tienen patrones negativos de conducta o ciertas deficiencias en su forma de ser. Si usted no las tiene, lo más probable es que tenga éxito en todo lo que emprenda. Bueno, como les decía, a pesar de haber sido criado en ese contexto rural y pobre, yo tenía un punto fuerte. ¿Saben cuál era? Yo planificaba mi día a día. Incluso cuando llegaba diciembre, planificaba todo el próximo año. Y luego de hacer el plan anual, lo detallaba a un programa mensual. Estos eran planes generales. Y cuando llegaba enero, ya tenía mi plan diario detallado. Cada sábado hacía mi programa o agenda semanal en forma pormenorizada. Los lunes me levantaba a una hora determinada, me aseaba y tomaba desayuno a tal hora. Luego me alistaba y salía al colegio a más tardar a tal hora. Cuando regresaba de la escuela en la tarde, hacía mis tareas y estudiaba por unas cuantas horas. Especialmente el inglés me tomaba más tiempo. De esta manera cumplía con mi agenda diaria. Me ceñía estrictamente a este horario y cuando por cualquier motivo no lo podía cumplir, yo mismo me establecía un castigo. Esos eran días de mucha pobreza y la comida no abundaba. En esa época yo tenía mucha hambre y me incomodaba sobremanera dejar de comer. Y cuando fallaba en cumplir lo que me había propuesto hacer durante el día, dejaba de comer. Por eso siempre me esforzaba en cumplir con mi agenda diaria. Ahora bien, a veces no lo podía hacer. Entonces no comía. Me levantaba a las 4 de la madrugada. Sin embargo, en invierno el frío era una cosa seria. En ese tiempo no había calefacción ni cosa parecida. Les digo algo, sentía tanto frío en invierno que en mis sueños soñaba que me estaba congelando. ¿Lo pueden creer? Tiritaba en la cama toda la noche y llegaba a las 4 de la mañana y, por supuesto, no tenía ganas de levantarme. No obstante, el horario que me había propuesto cumplir decía que debía levantarme a las 4 de la mañana, pero el cuerpo no me daba. Entonces contaba hasta 3. 1, 2, 3. Y ¿saben qué pasaba? Nada. Seguía contando porque no me levantaba. Así que la cuenta era 1, 2, 3 y de vuelta a la camita. Entonces, ¿qué hacía? Me imponía un castigo por no haber cumplido con mi horario. Ahora bien,
Al día siguiente me levantaba como un resorte. De esta manera controlé mi mente y mi cuerpo. Cuando llegaba la medianoche era momento de ir a la cama y ahí aprovechaba para tener algo de tiempo libre. Yo dormía con mi hermano mayor en la misma habitación. Él era muy estricto en ese entonces. A medianoche era mi tiempo libre y salía a hacer ejercicios con mis amigos. Caminábamos unos 100 metros a una pequeña cima o colina que había cerca de casa. De ahí podía divisar toda la ciudad de Seúl. Y ahí comenzábamos a hacer ejercicios. No sé si ha visto en algunos lugares públicos ciertas máquinas para ejercitarse. Hay barras paralelas, una especie de tabla o tablón para hacer abdominales, pesas, etc. Yo la pasaba muy bien con mis amigos haciendo ejercicios. Me gustaba mucho hacer pesas. Tal vez no crecí mucho por eso. Creo que hice muchas pesas. Para mí era el momento más grato del día, hacer ejercicios con mis amigos. Luego regresaba a casa y me acostaba para despertarme a las 4 de la madrugada. Ahora bien, de lo que estoy muy agradecido es que de niño no tuve malos hábitos ni vicios en mi comportamiento porque me autodiscipliné bastante bien. Aún ahora todo eso me ayuda en mi ministerio. Una vez que me decido hacer algo, simplemente lo hago. Ese carácter decidido me ayudó mucho en mi proceso de desechar el pecado. Al principio de mi vida cristiana, cuando no podía despojarme de algún pecado, es decir, de algún deseo de la carne, ayunaba por 3 días. Y si no lo lograba hacer, ayunaba por 7 días. Y si, a pesar de ello, todavía no lo hacía, ayunaba por 10 días. Esa era mi regla, mi norma de vida. Y si aún así no lo lograba, ayunaba por 15 días. De ahí que solo 3 días me bastaban para despojarme de cualquier pecado. Para algunos pecados precisé 7 días de ayuno, pero no más. No había pecado que no pudiera desechar luego de 7 días de ayuno. Y yo mismo me decía que era un tonto porque debía dejar de comer por 7 o 10 días solo por dejar un pecado o un deseo pecaminoso que, de hecho, lo tendría que dejar algún día. Hermano, el Señor no lo ayudará en este aspecto de su vida cristiana. Usted mismo tendrá que hacerlo. Y le digo algo, se morirá de hambre ayunando si no se despoja de ese deseo pecaminoso. Como les decía, ayunaba por 3 días y, si no podía desechar esa tendencia pecaminosa, ayunaba por 7 días. Y, repito, me decía a mí mismo que era un completo tonto, dejar de comer solo por despojarme de un deseo de la carne. Al final, luego de 7 días de ayuno, pude desechar toda naturaleza pecaminosa. Sí, hermano, yo he vivido y vivo actualmente con mucha disciplina y me domino a mí mismo. Cultivo buenos hábitos y buenos patrones de conducta y así aprovecho al máximo mi tiempo. Apliqué el mismo sistema para desechar todo pecado y me resultó perfecto, a pesar que hubo un par de pecados que me resultaron más complicados de desechar. Si arranca o extirpa la raíz más profunda de pecado que tiene, el resto le resultará relativamente más fácil de sacar. Los que por el Espíritu controlan su cuerpo y su carne podrán superar toda circunstancia y concentrarse en sus estudios en cualquier lugar. Tendrán dominio sobre su parte sensorial o sentidos, es decir, podrán controlar
lo que escuchan y lo que ven. Ahora bien, los que no tienen suficiente capacidad para estudiar por un tiempo prolongado podrán incrementar su periodo de estudio si por medio del Espíritu controlan sus partes débiles. Si pone todo de su parte y confía en Dios, Dios mismo les dará fuerza. Confiar en Dios es buscar su poder en la medida en la que viva por su palabra. Será lleno del Espíritu Santo si continúa esforzándose. Y si recibe poder de lo alto, tendrá dominio sobre toda circunstancia física o material. Más aún, en la medida en la que haga crecer el Espíritu por el Espíritu Santo, es decir, en el grado en que cultive su corazón por el Espíritu Santo, continuará usando el espacio espiritual y tendrá dominio no solo sobre su entorno físico, sino incluso sobre sus emociones. Por ejemplo, sus padres discuten y no tienen tiempo para ayudarlo en sus estudios, o no pueden comprarle los útiles necesarios, o tal vez no puedan pagar la matrícula del colegio. Joven, si esas circunstancias lo controlan, lo más probable es que no tenga deseos de estudiar, o tendrá pensamientos negativos como ¿por qué su familia es tan pobre o para qué tiene que estudiar? Sin embargo, no importa la clase de circunstancias que lo rodeen. Si tiene un corazón de espíritu, su entorno o contexto no controlarán sus pensamientos. Si su corazón está lleno del Espíritu, únicamente tendrá buenos pensamientos. No se quejará. Ninguna queja ni resentimiento vendrán a su mente. Su corazón estará lleno del amor de Dios por saber que el Todopoderoso es su Padre. Ese mismo Dios que creó todo, que es dueño del oro y de la plata y que es todopoderoso, lo ama. Y si no ha recibido suficiente amor de sus padres, no importa, aún así podrá llenarse del inmenso amor de Dios y del Señor, y no habrá algo que no pueda hacer ni superar. Joven, Dios es amor, y le repito, si su corazón está lleno del amor a Dios, no guardará resentimiento alguno, no se quejará de la situación económica de su familia ni de sus padres, más bien orará por ellos, pensará que sus padres están haciendo lo mejor que pueden y que para ellos también la situación es difícil. Si se esfuerza estudiando, Dios será su fortaleza y su gozo. Además, sus padres lo alimentan, lo visten y lo envían al colegio. Sí, joven, sus padres hacen lo mejor que pueden. Si cultiva esta clase de corazón bondadoso, pregunto, ¿cómo podría quejarse? Muchos de nuestros jóvenes universitarios tienen que trabajar tiempo parcial o medio tiempo para pagar sus matrículas y mensualidades en sus institutos o universidades o asumir los gastos de sus materiales de estudio. En esos casos, mire el lado positivo. Esté agradecido porque desde muy temprana edad ya ha aprendido a ser independiente. Así su corazón crecerá, se hará más grande al ayudar a sus padres y llegará más rápido al nivel del Espíritu y Dios lo bendecirá. Con esto concluyo el mensaje. Amados hermanos y jóvenes estudiantes, la gente común confía y se jacta de las riquezas del estatus social, posición, fama o del nivel académico de sus amigos. Sin embargo, en el Salmo 20, versículo 7, se enfatiza: estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. En otras palabras, nosotros, los verdaderos cristianos, solo confiamos en nuestro Dios. Les voy a compartir algo personal. Probablemente algunos han escuchado que no he prestado la debida atención a la educación de mis hijas durante su niñez. Claro que sí lo he hecho. Yo amo a mis hijas. Mi hija mayor lo sabe muy bien. Antes de ser pastor, cada vez que tenía tiempo, íbamos juntos al cine. Les compraba regalos, salíamos de vacaciones o de paseo. A menudo, mi esposa y yo las vestíamos con el traje tradicional coreano llamado hanbok. Y muchos turistas nos paraban en la calle para tomarse fotos con ellas. Sí, recuerdo que salíamos
muy frecuentemente con mis dos hijas, la mayor y la segunda. En el caso de mi hija menor, fue diferente porque ella nació cuando yo ya era cristiano. Con ella, con mi hija menor, no tuve tantas ocasiones de salir a pasear como con mis dos otras hijas. Sin embargo, desde que supe que el retorno de nuestro Señor está cerca, oré a Dios pidiéndole que se hiciera cargo de mis hijas, porque yo me iba a dedicar a tiempo completo al ministerio. Esto fue antes de inaugurar esta iglesia, y le pedí a Dios que criara a mis hijas, que se hiciera cargo de ellas, y de ahí en adelante las puse en sus manos. ¿Saben por qué? Porque creí que Dios las iba a formar bien. No importaba las pruebas que pudieran venir, sabía que todo estaría en manos de Dios. Para ello, yo debía cumplir con mi parte tal cual lo había prometido. Así que me esforcé al máximo en el ministerio y oraba a Dios por mis hijas. Y así fue. Él se hizo cargo de todo. Yo no pude haberlo hecho mejor. Mis hijas son lo que son únicamente porque Dios mismo se hizo cargo de ellas. Repito la parte final del Salmo 20, versículo 7. Mas nosotros del nombre de Jehová, nuestro Dios, tendremos memoria. En la siguiente prédica les compartiré más en detalle el significado de este verso, citando casos concretos. Oro en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para que, con el poder de Dios, todos ustedes, jóvenes estudiantes, tengan control sobre sus circunstancias y así lleguen a testificar del inmenso poder de Dios. Ahora, oremos todos juntos meditando en el mensaje de hoy. Gracias, Padre, por tu gracia y tu amor. Ayuda a que esta palabra se haga fe y vida en todos tus hijos. Que a través de este mensaje los jóvenes puedan entender el secreto para mejorar en sus estudios. También te pido que los padres se den cuenta de las áreas en las que deben mejorar, la forma en la que pueden crecer espiritualmente y la manera más apropiada en la que deben enseñar a sus hijos. Gracias, Padre, que esta prédica sea de gran ayuda para los jóvenes y para sus padres. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios Todopoderoso de amor, pon tu mano sobre todos tus hijos y manifiesta tu poder y tu obrar que trasciende el tiempo y el espacio en todo aquel que está recibiendo esta oración con fe en cualquier parte del mundo. Da a cada uno de ellos la fe necesaria para que puedan creer y echar fuera todo pensamiento negativo y toda duda. Quita de ellos todas sus cargas y sufrimientos. Quema con el fuego del Espíritu Santo y limpia con la sangre del Señor Jesucristo desde la cabeza a los pies cada coyuntura y todo nervio, tejido y célula. Manifiesta el poder más alto de la creación. En el nombre de Jesucristo ordeno al diablo y a Satanás, a toda enfermedad, virus y bacteria, fuera. Toda enfermedad contagiosa, incurable, dolencia crónica, resfriado y fiebre, fuera. Protege a tus hijos de cualquier microbio, virus y bacteria. Sana todo tipo de cáncer, incluyendo cáncer al estómago, a la próstata, al pulmón, al hígado, cáncer de mama, cáncer al útero, al intestino y toda otra enfermedad como el SIDA, leucemia, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, enfermedades cardiovasculares y pulmonares.
diabetes y todo tipo de dolencias que afectan a la mujer, hipertensión, enfermedades de la piel e inflamación, fuera. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda polio, parálisis, derrame cerebral, artritis y hernia, dolor de espalda, lumbago, jaqueca y toda clase de neuralgia, fatiga y enfermedad a la tiroides, fuera. Epilepsia, autismo, depresión, neurosis y todo tipo de enfermedades mentales, fuera. Que los cojos y tullidos se levanten y caminen. Que los que tienen la vista nublada se les aclare, que los que tienen problemas para oír puedan oír bien, que los ciegos vean, que los sordos oigan, que los mudos hablen. Padre, bendice con hijos a los que no pueden concebir. Libra a tus hijos de todo tipo de accidente. Restaura los huesos fracturados y sana toda quemadura. Limpia con el fuego del Espíritu Santo a los que son adictos a alguna droga, narcótico o sustancia tóxica. Regenera los nervios, tejidos y células muertas. Ordeno en el nombre de Jesucristo al diablo y a Satanás y a toda potestad del aire y toda fuerza del mal, fuera. Todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, perversos, deshonestos, engañadores, espíritus de división, de tentación, de mentira y todo espíritu de iniquidad, fuera. Padre, dales la fuerza necesaria para que puedan clamar a ti en oración y se despojen de todo pecado y vivan en santidad, que sus almas prosperen y todo les vaya bien. Responde a los deseos de su corazón, a su clamor y a sus oraciones. Da a los estudiantes sabiduría y perseverancia y pon en sus corazones el anhelo de estudiar y progresar. Siembra en ellos un ferviente amor por el Señor. Protege a todos tus hijos en sus hogares, trabajos y negocios con el fuego del Espíritu Santo. Bendícelos en su entrada y en su salida y en todo lugar a donde vaya. Y bendícelos para que puedan prestar y nunca pedir prestado. Dale sabiduría y entendimiento y que sean llenos del Espíritu Santo. Da a todos los ministros la capacidad para llevar a cabo bien sus deberes y que haya también un gran avivamiento en cada iglesia. Manifiesta tu obrar para que con toda confianza puedan testificar que Dios ha respondido sus oraciones y que tú los has bendecido. Gracias, Padre. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 아멘.